Abran sus Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan 3, 22. Dice la Escritura: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense qué declaración del apóstol Juan. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Hace unas semanas estuvimos considerando la importunidad como elemento en la oración. Vimos las características de la importunidad por medio de 4 ejemplos. 2 parábolas que nuestro Salvador enseñó y 2 sucesos ocurridos en su ministerio. Tuvo 2 encuentros con 2 personas diferentes. Estuvimos viendo la parábola del hombre que fue a buscar pan para su amigo, que vino a él a medianoche, y la parábola de la viuda pobre. Y 2 encuentros que tuvo el Señor con 2 personas. Uno fue con el ciego Bartimeo y otra con la mujer sirofenicia. ¿Qué es la oración importuna? Estuvimos viendo. La oración importuna es una proposición enérgica del alma hacia Dios. Es la capacidad de aguantar, seguir adelante y esperar. Esa es la oración importuna. La oración importuna nunca desmaya, ni se cansa, nunca se desanima, nunca cede a la cobardía, sino que se mantiene a flote y es sostenida por una esperanza que no declina y una fe que no desfallece. En los 4 casos que vimos, las 2 parábolas y los 2 sucesos con las 2 personas, con Bartimeo y la mujer sirofenicia, resalta la insistencia, el atrevimiento en la oración, el coraje y la perseverancia. Pero todos esos casos también consideramos que tenían algo en común: la demora en la respuesta y la aparente negación de aquello que se desea y se pide. Vimos en la mujer sirofenicia, sobre todo, como el Señor parece que va en contra de todo lo que esta mujer había escuchado acerca de Cristo y por eso fue a Él, a su encuentro. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Pues tiene esos elementos la oración importuna: la insistencia, el atrevimiento, el coraje, la perseverancia, a pesar de que como si todo va en contra. La razón de la demora por parte de nuestro Padre Celestial es para probarnos, para probar nuestra fe, para que aumente el deseo por lo que estamos pidiendo, para que adquiera más valor aquello por lo que pedimos. Por eso la demora. La oración importuna es respetuosa, pero insistente. Es humilde, pero atrevida. Es tranquila, pero valiente. No es alborotadora. No produce alboroto, pero es valiente. Es atrevida. Hoy veremos la importancia que tiene la obediencia en nuestra vida de oración. Bajo la ley mosaica se consideraba que la obediencia era mejor que el sacrificio y el atender la voz del Señor mejor que la grosura de los corderos. Son las palabras que le dijo el profeta Samuel a Saúl. En Deuteronomio 5:29, declarando Dios la cualidad y la importancia de obedecer a sus mandamientos, exclama: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La obediencia es una gran virtud.
Es fe en acción o expresión de afecto, ya que es la prueba misma del amor. ¿Tienes tu fe? Sí, yo tengo fe, responderás. ¿Pero tu fe se expresa en obediencia? ¿Amas tú a Dios? Sí, yo amo a Dios, podemos responder. O creo que le amo. ¿Y cómo se expresa tu amor a Dios? ¿Acaso no es por la obediencia? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Maestro, Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de si nuestra fe es verdadera es por la obediencia a todos los mandamientos de Cristo. Y enfatizo en eso, todos los mandamientos de Cristo. Motivado por el amor a Él. Por eso la pregunta del Señor, la afirmación del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieres saber si amas a Jesucristo? Observa qué relación tienes con su palabra, con sus mandamientos. ¿Qué tal te tomas en serio sus mandamientos? ¿Cómo te tomas en serio su palabra? Esa es la mejor prueba de si amas a Jesucristo. Si amas sus mandamientos, le amas a Él. No estoy diciendo si guardas sus mandamientos. Se puede guardar un mandamiento, pero se puede guardar por temor a un castigo, a unas consecuencias. El Señor más adelante dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando dice ahí el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos, hay una relación de conocimiento, el que tiene, el que sabe, el que los conoce y los guarda. Ese guardar es atesorar, ya hay un valor ahí. Los guarda, como algo lo guardo. Ese es el que me ama. La obediencia preserva y da vida al amor. La obediencia. Jesús declaró, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y qué maravillosa declaración, hermanos, aquí, de la relación que crea y mantiene la obediencia. El Hijo de Dios está sostenido en el seno del amor del Padre en virtud de su obediencia. Y miren que el factor que permita al Hijo de Dios permanecer siempre en el amor de su Padre se revela en su propia declaración, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Así que la obediencia preserva y da vida al amor. Es en esa relación de obediencia al Señor que somos preservados y permanecemos en Él y Él en nosotros. Por eso el Señor dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia a Dios es una condición de satisfacción espiritual y estabilidad del corazón. Porque la obediencia nos abre las puertas de la ciudad santa y nos da acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan las ropas, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida.
y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, amigos, ¿qué es la obediencia? Es hacer la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios no es algo abstracto, la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero eso queda muy abstracto. No hay una definición ahí, entonces, la voluntad de Dios. Si lo dejamos en nuestras mentes a nuestro propio criterio, no es algo indefinido, algo abstracto. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde se puede conocer la voluntad de Dios, Javier? ¿Dónde, Javier? ¿Su palabra? Su palabra. No en nuestra mente, no en nuestros sentimientos, no en lo que, como mucha gente hoy, en mi interior, que en mi interior yo puedo saber, yo siento. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Guardar todos sus mandamientos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Esto es obedecer sus mandamientos. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay que obedecer? Alexis. ¿Cuántos mandamientos hay que obedecer? Si observo la mitad de los mandamientos y quebranto la mitad de ellos, ¿es acaso esto obediencia? No. Si me esfuerzo por cumplir todos los mandamientos de Dios, la mitad de ellos, pero la otra mitad no, ¿es obediencia? ¿Qué opináis? No. ¿No? ¿Guardar todos los mandamientos menos uno es obediencia? No. No. Santiago es muy explícito declarando, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, se hace culpable de todos los puntos. De todos. Un ejemplo muy básico. Si yo voy ahora mismo de regreso a casa y cojo 110 kilómetros por hora por la carretera para llegar a puerto antes y me paso un stop y mato a una persona y me llevan a un juicio y delante del juez, yo he quebrantado la ley, ¿no? Pero yo le digo al juez que soy un buen marido, que me esfuerzo, que pago mis impuestos, que llego a mi hora a las 9:30 al trabajo puntual. ¿Ustedes creen que eso va a valerle al juez? No. ¿Guardar todos los mandamientos menos uno es obediencia? No. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que te impulsa a quebrantar un mandamiento de la ley de Dios es el mismo que puede moverte a quebrantarlos todos. Todos. Ese espíritu. El que vacila en quebrantar un solo mandamiento es más que probable que bajo el mismo estrés y rodeado de las mismas circunstancias los quebrante todos. Absolutamente todos. Dios exige obediencia universal a la raza humana. Nada que no sea obediencia implícita satisfará a Dios. Y la demostración que Dios exige es guardar todos sus mandamientos, porque Dios es perfecto. Pero la pregunta entonces, ¿podemos guardar todos los mandamientos de Dios? ¿Qué opinan? Conce. No.
No. No. Sí, no. ¿Se puede guardar todos los mandamientos de Dios? Vamos a ver. No estoy diciendo que podamos ser justificados por guardar los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿podemos nosotros como cristianos guardar todos los mandamientos de Dios? Sí, no, sí. Juan dice que no, Juan dice que todos pecamos y por eso tenemos abogados, o sea que no. Vale, vale. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Puede un hombre recibir la capacidad moral? Estamos hablando de los mandamientos de Dios, lo que Dios nos manda a hacer. Todos, sí. ¿Puede un hombre recibir la capacidad moral que le permita obedecer todos y cada uno de ellos? Piensen por un momento. ¿Prescribe Dios mandamientos que los hombres no pueden obedecer? Él es tan severo, tan poco amoroso, tan cruel, como para imponer mandamientos que no se pueden obedecer. ¿Es Dios tan cruel que te mande algo que tú no puedes obedecer? Porque si no sería un Dios muy cruel. Que Dios te mandará algo que sabe que tú no puedes obedecer. ¿Es acaso Dios tan injusto y desconsiderado como para exigir al hombre lo que él sabe que no puede hacer? Por supuesto que no. Abrigar tales ideas de Dios es difamar su santo carácter. En todos los anales, hermanos, de las Sagradas Escrituras no se registra un solo caso en las Escrituras en el que Dios haya ordenado a un hombre hacer algo que estuviera más allá de su capacidad. No lo vas a encontrar en toda la Biblia. Reflexionemos un momento sobre este pensamiento para argumentarlo un poquito más. Tú como padre terrenal, ¿exigirías a tus hijos deberes que no pueden realizar? ¿Mandarías algo a Micaela o a Fiorella, algo que tú sabes que no pueden hacer y se lo vas a mandar? No. Pensar de ese modo manifiesta injusticia y un carácter de tiranía. Voy a mandarle algo a alguien que sé que no lo va a poder hacer. Y lo castigo. Si mi jefe me mandara a coger un sofá que pesa 250 kilos y subirlo a un camión, no puedo. No puedo, pero si me dice que coja una butaca que pesa 60 kilos, sí puedo. Entonces, si tú no mandas eso a tus hijos, ni les exiges eso, ¿acaso Dios es menos bondadoso y justo que los padres terrenales que somos imperfectos? ¿Son estos mejores y más justos que un Dios perfecto? La obediencia a Dios supone la misma cualidad que la obediencia a los padres terrenales. ¿Y qué implica? La obediencia implica en general el abandonar el propio camino y seguir el del otro. Entregar la voluntad a la voluntad del otro. Someterse a la autoridad y exigencia de un padre. Cuando tú le mandas algo a tu hija, realmente ella abandona su propio camino. No, hija, no es por ahí. No se hace así. Mira, ven, te voy a enseñar. Y ella abandona su propio camino. Y entrega su voluntad a tu voluntad. Los mandamientos, ya sean de nuestro Padre Celestial o los de un Padre terrenal, son siempre inspirados por el amor. Y todos los mandamientos son por el bien de aquellos a quienes se les ordena. Los mandamientos de Dios
no se han prescrito con tiranía ni con severidad. Siempre se prescriben con amor y por nuestro bien, por lo que nos conviene escucharlos y obedecerlos. Dios nos ha dado mandamientos para promover nuestro bien, por tanto compensa el ser obediente. Y la obediencia es amor, cumplimiento de cada mandamiento, expresión de amor. En cambio, la desobediencia es manifestación de que el amor está ausente o es imperfecto, débil. El amor se deleita en obedecer y agradar a quien ama. Un hijo que no se deleita en obedecer y agradar a su padre terrenal, ¿qué es señal? Señal de que tal hijo no ama a su padre. No lo ama, por eso no lo obedece. No se deleita en la obediencia. A la pregunta que antes les dije si era posible guardar todos los mandamientos, lo que les estoy diciendo, la pregunta, no es si nosotros podemos guardarlos perfectamente. Perfectamente no. La cosa es si te deleitas en obedecer los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. ¿Hay deleite? ¿Hay amor? Ese es el tema. Si hay deleite en guardar los mandamientos de Dios. No en si los guardamos perfectamente. Perfectamente no los vamos a poder guardar. Porque Dios es un Dios perfecto. Y nosotros seguimos siendo pecadores. El tema es el deleite en los mandamientos de Dios. En todos los mandamientos de Dios. Puede haber escollos en algunos mandamientos, pero no fastidio. ¿Por qué? Porque dice el Señor que los mandamientos de Dios no son gravosos. Sus caminos son agradables y sus sendas, sendas de paz. La tarea que recae sobre la obediencia no es difícil. No es difícil obedecer al Señor. El Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice el Señor, no hay tareas imposibles para el amor. No hay tareas imposibles. No hay mandamientos gravosos cuando está ese ingrediente, el amor. Con qué sencillez, rotundidad afirma el apóstol Juan, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuestro Padre Celestial no es un amo duro, ni un Señor severo que tome lo que no puso y ciegue lo que no sembró. Realmente es mucho más fácil agradarle a Él que agradar a los hombres. Es más fácil agradarle a Él que a los hombres. Si se afirma que el hombre no renovado, con las discapacidades de la caída sobre él, no puede obedecer a Dios, no se puede negar. Esto es una realidad. Eso no se puede negar. Pero declarar que uno que ha sido renovado por el Espíritu Santo y recibido una nueva naturaleza que lo convierte en hijo del Rey, no puede obedecer a Dios, es asumir una actitud ridícula y además mostrar lamentablemente ignorancia de la obra e implicaciones de la expiación. ¿Por qué, hermanos? Porque la expiación
obra en nosotros y la regeneración por medio del Espíritu Santo otorga la gracia capacitadora suficiente para cumplir todo lo que se requiere de nosotros. Por eso pensar de esa manera que no podemos es ridículo, no puede ser. Gracias a Dios es posible para todo hijo de Dios agradar a su Padre Celestial. Este es el testimonio del Espíritu, la seguridad interior divina concedida a todos los hijos de Dios que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la señal? Que se deleitan en obedecerle y agradarle porque le aman, y cuyos caminos son agradables a sus ojos. Los hijos de Dios tenemos la obligación de obedecerle. No se puede permitir la desobediencia. No se puede permitir porque la esencia misma del pecado es el espíritu de la rebelión. Es el repudio de la autoridad de Dios que Él no puede permitir. La expiación es el acto habilitante de Dios. Nos habilita. De modo que, aunque Dios manda, al mismo tiempo se compromete a concedernos toda la fuerza de la voluntad necesaria y la gracia del alma para poder satisfacer sus demandas. Así que el Señor nos da aquello para que nosotros podamos responder y obedecer a aquello que Él manda. Él se compromete a concedernos toda la fuerza y la gracia para satisfacer sus demandas. Entonces, ¿puede un hombre recibir la capacidad moral que le permite obedecer todos y cada uno de ellos? Ciertamente puede. Ciertamente puede. El hombre puede, por medio de la oración, obtener la capacidad de hacerlo. Esta gracia se proporciona sin medida en respuesta a la oración. Mediante la fe y la oración, la naturaleza del hombre cambia y se hace partícipe de la naturaleza divina. Se le retira toda renuencia, todo rechazo a obedecer a Dios que surge de su estado caído e indefenso. Mediante este cambio radical y glorioso que se produce en su naturaleza moral, el hombre recibe poder para obedecer a Dios en todos los sentidos y rendirle plena y alegre lealtad. El hombre está llamado a practicar la obediencia implícita y perfecta. Está llamado a ello. Fíjese, dice, levantar manos santas sin ira y sin contienda. Es la condición de la oración obediente. En nuestro pasaje citado, el apóstol Juan da la razón de la oración que recibe respuesta. Dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Puesto que aquí se establece que el guardar los mandamientos de Dios es la razón por la que Él responde nuestras oraciones, cabe asumir que es posible guardar sus mandamientos, que podemos hacer las cosas que le agradan, porque si no, este texto no vale para nada, no tiene sentido entonces. Porque si no pudiéramos guardar sus mandamientos y no pudiéramos agradar a Dios, nunca podríamos recibir nada de lo que pedimos. Así que Juan aquí no sé lo que hubiera hecho, y no sé por qué dijo esto. Y escribió esto. La obediencia, y ahora ya me meto un poco más en el tema de la oración. La obediencia
puede pedir con denuedo ante el trono de la gracia, y aquellos quienes la practican son los únicos que pueden suplicar de tal manera. La gente desobediente es tímida y vacilante en su súplica. Vacila, es tímida, no se acerca con confianza ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es desobediente. Su oración es detenida por sus malas acciones. Cumplir la voluntad de Dios sin poner reparos es gozo y privilegio del orador exitoso. El que tiene las manos limpias y el corazón puro puede orar con confianza. Aquel que se esfuerza, aquel que se deleita en obedecer los mandamientos del Señor. No el que lo hace perfectamente, porque volvemos a ponerlo, nadie guarda perfectamente los mandamientos del Señor. Pero estamos hablando del corazón, el deleite, el gozo. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El oficio del cristiano, dijo Lutero, es la oración. Ese es nuestro oficio como cristianos, orar. La oración. Pero el cristiano tiene que aprender otro oficio antes que los secretos del oficio de la oración. Debe aprender bien el oficio de la obediencia a la voluntad del Padre. Debemos aprender a obedecer. Si queremos que nuestras oraciones sean exitosas, debemos aprender a obedecer a Dios. La genuina observancia de los mandamientos de Dios acompaña inseparablemente a la verdadera oración. El hijo desobediente también puede orar. Todos reconocemos aquí que somos desobedientes en algunos mandamientos del Señor. No guardamos sus mandamientos como debemos guardarlos. Hacemos cosas que el Señor no quiere que hagamos. Olvidamos mandamientos del Señor que el Señor quiere que atendamos y que obedezcamos, y no obedecemos. El Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El hijo desobediente también puede orar, pero una vida obediente ayuda a orar. El hijo desobediente puede pedir perdón, misericordia y paz para su alma. Puede acercarse al estrado de los pies de Dios con lágrimas, confesión y un corazón arrepentido, y Dios lo escuchará y contestará su oración. Pero este tipo de oración no es propia del Hijo de Dios, sino del pecador arrepentido, del hijo arrepentido, que no tiene otra forma de acercarse a Dios. Pero no es el tipo de oración que estamos considerando en nuestro pasaje esta mañana. Una vida obediente ayuda a orar. Y una vida obediente recibe aquello que está pidiendo. Y vuelvo a hacer hincapié otra vez, hermanos. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Cualquier cosa la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y es lo que quiero enfatizar en esta mañana, la obediencia y la oración. Una vida obediente da alas a la oración para ascender al trono. Dios no puede dejar
de escuchar la oración de un hijo obediente. Él siempre escucha a sus hijos obedientes. La obediencia incondicional cuenta mucho a los ojos de Dios ante el trono de la gracia celestial. Y no hay peligro. Aquí cuando leemos y cualquier cosa que pidiéremos, parece como que cualquier cosa que pidiéramos es como que da margen al error, a que podamos pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Y que pidamos cualquier cosa y que quizás no sea la voluntad de Dios, dárnosla, y ahora está obligado a cumplir lo que prometió Dios. No, hermanos, ¿saben por qué? Porque una vida obediente está asentada en una relación íntima con Dios, cuya voluntad está en total conformidad con la suya, cuya vida exterior exhibe el fruto de la justicia. Una vida así no haya obstáculo para acceder a la cámara interior, sino que como Aarón y Hurs levanta y sostiene las manos en oración. Si tenemos una verdadera comunión con Jesucristo, nuestras oraciones estarán en armonía con su santa voluntad. Por eso dice el Señor, dice el apóstol Juan, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque aquel que tiene verdaderamente comunión íntima con el Señor Jesucristo, o una comunión, ya no digo verdadera, porque todo hijo de Dios tiene que tener una comunión con el Señor, pero una comunión madura con el Señor, su voluntad va a estar unida a la voluntad de Cristo. Y va a pedir aquellas cosas que es la voluntad de Cristo. Conclusiones. Si anhelamos orar bien, debemos aprender a obedecer bien. Si deseas aprender a orar, yo deseo aprender a orar. Si tú deseas aprender a orar, debemos desear fervientemente aprender a hacer la voluntad de Dios. Si deseas orar a Dios, antes debes desear ardientemente obedecerle. Porque si no es incongruente. Eso no hay con qué pegarlo, ni con el mejor cemento, ni con pegolán. Si deseas tener acceso libre a Dios en oración, entonces tienes que eliminar todo obstáculo de naturaleza pecaminosa y toda desobediencia. Dios se deleita en las oraciones de sus hijos obedientes. La petición de los labios que se complacen en hacer su voluntad llega a sus oídos con gran celeridad y mueven a Dios a responder con prontitud y abundancia. Las oraciones de sus hijos obedientes, que se toman en serio su palabra, sus mandamientos, que se deleitan en obedecer. Deleitarse. Es que al final tiene que ver con el interior, con nuestro espíritu. Deleitarme. No es si lo hago perfectamente. No. Me deleito en eso que el Señor me está mandando. Hay satisfacción. Está ese deseo. ¿Quién me lo está mandando? ¿Está ese deseo en mí de agradarle, de amarle, de obedecerle? Las Sagradas Escrituras revelan que Dios desaprueba la desobediencia y condena el pecado. Y esto es cierto en la vida de sus escogidos como en la de todos los pecadores en la faz de la tierra. En ninguna parte tolera el pecado ni excusa la desobediencia, porque Dios es Dios santo. Él es santo. Dios siempre enfatiza la obediencia a sus mandamientos. La obediencia acarrea bendición.
La desobediencia precipita el desastre. Por eso los hombres y mujeres de oración que aparecen en las Escrituras tuvieron tanta influencia con Dios. Los obedientes siempre han sido los más cercanos a Él y los más usados por Dios. Estos son los que oran bien y reciben grandes cosas de Dios y los que han llevado a cabo grandes cosas. Hermanos y amigos, la obediencia a Dios cuenta tremendamente en el ámbito de la oración. Tiene mucho peso. Abogar por una fe religiosa que tolera y excusa el pecado es socavar el suelo que pisan los pies de la oración eficaz. El que quiere orar debe obedecer. El que quiera recibir respuesta tiene que obedecer. El que quiera obtener respuesta a sus oraciones debe estar en perfecta armonía con Dios. La oración pone en los que oran sinceramente un espíritu de obediencia, porque el espíritu de desobediencia no es de Dios y no pertenece a sus huestes de oración. Así que, hermanos, una vida obediente es de gran ayuda para orar. Fíjense, Jesús, nuestro Salvador, aprendió la obediencia en la escuela del sufrimiento, nos dice, y al mismo tiempo aprendió a orar en la escuela de la obediencia. Recordemos entonces, hermanos, que una vida obediente es un requisito necesario para orar con eficacia. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, si queremos acercarnos al trono de Dios, al trono de la gracia con confianza. Un pecador arrepentido procura perdón y salvación y obtiene respuesta a sus oraciones, incluso con una vida manchada y corrompida por el pecado. Pero los verdaderos intercesores de Dios se presentan ante Él con vidas genuinas. Una vida santa promueve una oración santa. Y los intercesores de Dios alzan manos santas, lo cual simboliza que sus vidas son rectas y obedientes. Y termino con una oración del rey y profeta David en el Salmo 119, versículos del 1 al 5, que dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pidamos al Señor que nos dé la gracia, el poder para ordenar nuestros caminos y que nos dé la gracia para que podamos deleitarnos en obedecer al Señor en todos sus mandamientos, porque todo lo que Él nos manda es bueno para nosotros y podemos llevarlo a cabo y nos ayuda a orar. Hermanos, recuerden, una vida obediente es de gran ayuda para orar. Vamos a orar al Señor. Dale gracias. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a guardar tu palabra, tus mandamientos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto, Señor, que hemos leído en tu palabra, si pidiéramos tal cosa, la recibiremos de ti y sea una realidad. Ayúdanos a aprender, Señor, la obediencia. Enséñanos a orar, pero ayúdanos a aprender la obediencia, Señor, y a deleitarnos en guardar todos tus mandamientos, porque tú eres digno
Tu nombre sea santificado, Señor, y que podamos guardar esta palabra, esta exhortación en nuestras vidas, Señor, y arreglar aquellas áreas, aquellas cosas que no están bien. Y apuntalar y reforzar aquellas que sí están bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.